Gracias, estamos aquí de regreso en este tu programa Transfórmate, el arte del cambio. Con los defectos que veo en ti, no soy capaz de aceptarlos en mí. Fíjate, encontré esta frase que estaba yo comentando a través de Facebook, que dice: el que te habla de los defectos de los demás, con los demás hablará de tus defectos. De casualidad caemos en este supuesto, de casualidad estamos en esa parte media en donde yo no nada más me estoy fijando en los defectos de una persona, sino que le comento defectos de una tercera persona, lo que yo considero defectos, y después voy con esa persona y le comento los defectos que estuve viendo con la persona que estaba inicialmente. Es una frase que nos invita a reflexionar y a darnos cuenta qué tanto estamos actuando de esa forma. Y les comentaba yo a quienes nos están escuchando vía Facebook que es un momento de autorreflexión para ver en qué momento tal vez yo esté cayendo en esa parte y me invite a mejorar como persona, porque cuando me doy cuenta, ahí yo ya tengo la capacidad de decisión para decidir si continúo sobre ese comportamiento obviamente totalmente negativo o empiezo a modificar mis hábitos. Estábamos hablando, antes de irnos al corte, que faltamos a nuestra honestidad, es decir, nos estamos separando de una cualidad que tenemos todas las personas, que es la cualidad de la honestidad. Nos estamos separando en el momento en que cada uno de nosotros nos empezamos a lanzar mensajes de autodefectos que nos estamos viendo, y que al final de cuentas una cosa es cómo actúo y que me dé cuenta que estoy actuando mal y que quiera yo enmendar, que quiera yo corregir ese camino, pero eso no quiere decir que no tenga la cualidad para sí solucionarlo y sí poder mejorar y transformar cada uno de mis pensamientos, de mis hábitos, de mis actitudes, de mis comportamientos, y que esto me haga una mejor persona. Pero no por ello son defectos, simplemente me estoy alejando de una cualidad personal. Saco a relucir, normalmente cuando nosotros nos estamos fijando en los defectos de los demás, sacamos a relucir un mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa en el área de la psicología se llama proyección. Esta proyección normalmente la hacemos por inseguridad personal y por baja autoestima. Es decir, cuando yo no me valoro lo suficiente, cuando yo tengo inseguridad sobre lo que soy, sobre lo que pienso, sobre lo que yo puedo decidir, entonces en ese momento proyecto en otras personas esa parte, esa baja cualidad, esa separación de mis cualidades que yo mismo estoy ejerciendo, y que como no me doy cuenta que me estoy alejando yo de esas cualidades, como hablábamos la de la honestidad, entonces me empiezo a fijar en mi alrededor para ver sobre quién lanzo mi dedo acusador, sobre quién empiezo a señalar a través de ese camino del señalamiento, en donde empiezo a ver todos los demás, empiezo a criticar a todos los demás, les empiezo a decir que todo lo que hacen está mal, les empiezo a decir que todo lo que hacen, dicen, piensan y cómo actúan está mal, y entonces yo estoy considerando que esas personas son aparentemente defectuosas, cuando no me estoy fijando en mi comportamiento, en mi forma de ser y la forma en que yo estoy actuando. Señalo normalmente a través del camino del señalamiento, señalo al otro como culpable y le declaro defectos que no estoy viendo en mí. Fíjate, con ese dedo acusador yo señalo a la otra persona como culpable sin darme cuenta que a través de este mecanismo de defensa de proyección, que recordemos que este mecanismo de defensa se da por inseguridad personal y porque yo no me considero una persona valiosa, o sea, mi autoestima está baja, entonces en ese momento señalo a otra persona, lo declaro culpable, pero no me doy cuenta que lo que yo estoy señalando forma parte de mí y son defectos que yo tengo en mí, y que por supuesto yo lo hago así porque veo aparentemente en las otras personas a personas como que son una amenaza para mí, cuando en realidad tendría que darme cuenta que todos estos mensajes que están llegando son mensajes que me están llegando y que por lo tanto los tengo que hacer conscientes porque es algo que está sucediendo dentro de mí, es una separación, es un abandono de mis cualidades que yo tengo como persona y que las vamos a ver más adelante. Al final de cuentas, todo esto, cuando yo estoy señalando a otra persona con aparentes defectos que tiene la otra persona
pero que yo no los veo en mí, simple y sencillamente lo puedo resumir en una palabra: autoengaño. Ese engaño que estoy generándome yo mismo, en donde yo creo que yo soy la perfección en persona, que yo soy la perfección caminante, y que solamente todos los que están fuera de mí son los que tienen defectos, pero yo no. ¿Por qué se da esta parte de señalar a las otras personas y además de señalarles lo que nosotros llamamos defecto? Normalmente se da porque, fíjate, esto puede venir desde la infancia. ¿Qué pasa si nuestros padres justificaron todos los errores que nosotros cometimos en nuestra infancia y además reforzaron esas conductas y no nos señalaron nuestros errores en nuestra adolescencia? Si nuestros padres no nos señalaron y justificaron en un momento dado los errores que nosotros tuvimos, y esto se llevó hasta la adolescencia, en lugar de establecer correcciones con cada uno de nosotros, y que en su momento tal vez merecíamos una llamada de atención, tal vez merecíamos un castigo, tal vez merecíamos el que se nos privara de algunos de nuestros gustos como resultado de los errores que estábamos cometiendo en nuestro actuar, en nuestra forma de proceder, en nuestra forma de comunicarnos con los demás, etcétera, en cada una de las actividades que llevábamos en el día en aquel entonces. Entonces eso nos hacía que no nos sintiéramos con el derecho a que como seres humanos podíamos fallar. ¿Qué pasa si nuestros padres nos hubieran dicho que estábamos cometiendo un error? Bueno, eso hubiera originado en nosotros una autoobservación y por lo tanto una autorreflexión de que como personas podemos fallar y que tenemos en todo caso ese derecho a fallar, a hacer mal las cosas, pero que en un momento dado, como lo estamos haciendo consciente, podemos enmendar el camino y regresar a la cualidad de la cual nos estábamos separando, no como un defecto, sí como que nos estábamos separando, nos estábamos alejando de una de las cualidades que vamos a ver más adelante. ¿Y qué es lo que pasaba? Que por no desarrollar esa cualidad de la responsabilidad, entonces nosotros lo estamos convirtiendo en un defecto. Es decir, si desde nuestros padres se originó la justificación de nuestros errores, nunca hubo como resultado una acción de llamada de atención, de castigo, etcétera, entonces para nosotros esa parte hace que nos vayamos alejando de la cualidad de la responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque entonces no sabemos cómo asumir nuestros errores. Sin embargo, vale la pena también aquí mencionar que no por eso le tenemos que echar la culpa a nuestros padres porque hayan actuado así. Al final de cuentas, cada uno de nosotros actuamos como consideramos que es lo mejor, y también para con nuestros hijos actuamos como consideramos que es lo mejor, y además con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Tal vez nuestros padres no tenían esas herramientas que hoy por hoy sí tenemos, y que nos estamos dando cuenta que las tenemos como parte de nuestras cualidades, y que en un momento dado, cuando se comete un error, y más si este error es repetitivo, bueno, pues vale la pena sí establecer límites con el objetivo de hacer ver de las fallas que estamos cometiendo, hacer ver que como seres humanos cometemos fallas, pero también de que al cometer esas fallas tenemos la gran posibilidad de enmendarlas, de corregirlas, y de por lo tanto ser una mejor persona. Entonces aquí no se trata de culpar a nuestros padres, ellos lo hicieron con las herramientas que tenían, también con los aprendizajes que ellos tuvieron a su vez de sus propios padres, y bueno, pues hicieron lo mejor que podían con cada uno de nosotros. Sin embargo, el día de hoy tú estás aquí y estás sintonizando este programa, lo cual agradezco mucho, y bueno, vale la pena reflexionar para ver si yo estoy cayendo, si tú estás cayendo en alguna de estas conductas, y que sin considerarse defectos, simple y sencillamente basados en el significado etimológico de la palabra defecto, nos estamos alejando, estamos abandonando tal vez la práctica de ciertas cualidades que cada uno de nosotros tenemos en cada una de nuestras actividades diarias. La proyección en otros, fíjate que yo me he dado cuenta que a través
de cursos o talleres que yo estoy dando de diferentes temas acerca del desarrollo humano, y hace poco me pasó en un grupo. Ya cuando yo terminé la plática, se acercan unas personas y un señor me decía: oye, tu plática estuvo muy buena, así me lo dijo, y yo te invito a que invites, a que también vayas a mis pláticas y seas tú quien determine si son buenas o no. Pero bueno, aquí no es lo importante. Se acerca y me dice: oye, tu plática estuvo muy buena, y durante toda la plática estuve pensando en todo lo que decías, estuve pensando en uno de mis hijos. Yo le decía: oye, pero estabas pensando en uno de tus hijos, sí, ¿y por qué pensabas en él? Es que prácticamente todo lo que dijiste, así me contestó, todo lo que dijiste se adecuaba perfectamente a la forma de pensar, a la forma de actuar, a la forma de los hábitos que tiene mi hijo. Entonces yo quiero ver dónde va a ser tu próxima plática para decirle a mi hijo que vaya a verte. Y yo le decía a este señor, le digo: ¿sabes qué? Que bueno, yo te agradezco este comentario que tú estás haciendo, pero si el día de hoy tú estás aquí en esta plática, tú decidiste venir y te llamó la atención, es por algo que está dentro de ti, que necesitas autoanalizar con el objetivo de tratar de ver qué es lo que está pasando en tu interior, y en todo caso qué es lo que tendrías que mejorar. Pero no se trata de que estés aquí pensando en otras personas. Y yo te comento esto porque precisamente esta parte del camino del señalamiento nos lleva a esa situación en donde cuando vemos alguna situación, inmediatamente, aunque la persona no esté presente aquí con nosotros, inmediatamente volteamos y estamos pensando que todo de lo que se nos está hablando tiene que ver con otra persona. Es decir, formamos a nuestro alrededor una muralla que no permite que todos estos mensajes que nos están llegando del exterior, creemos que nosotros no tenemos esa separación de esa cualidad o defecto, como algunos le llaman, y por lo tanto entonces lo proyectamos en otro. En este caso, este señor lo estaba proyectando en su hijo. Sin embargo, yo hablaba hace un rato del engaño, un autoengaño. ¿Por qué? Porque está bien que a lo mejor nos blindemos y establezcamos una barrera a nuestro alrededor respecto a los mensajes externos que nos están llegando. Pero ¿qué pasa con los mensajes internos que nos están llegando? Esos mensajes, pues aunque tengamos una barrera, aunque tengamos frente a nosotros y alrededor nuestro un límite que hayamos establecido, los mensajes internos con ellos sí van a llegar, y ya depende de cada uno de nosotros el que podamos poner atención en ellos, pongamos foco en ellos, y que derivado de eso podamos mejorar como persona. Tenemos que ir a un corte aquí del canal. Te repito, las redes sociales aquí en el canal: www.planeta2013.tv, en Twitter como @planeta2013, el Twitter de un servidor @AlvaroPatricioP, y en Facebook me localizas como Álvaro Patricio, en donde también puedes ver este programa. Vamos a un corte y regresamos a tu programa Transfórmate, el arte del cambio.